Hola a todos, qué gusto estar con ustedes de nuevo, recibiendo la palabra de Dios. Bueno, la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy se llama el privilegio de ser escogidos por Dios. Y bueno, no sé ustedes si se han puesto a pensar en esto, pero yo he estado últimamente pensando en el privilegio que tenemos por haber sido escogidos, el privilegio que cada uno de nosotros tenemos por haber sido nombrados hijos de Dios, y de esto es lo que quiero profundizar un poquito. Yo creo que aquí es importante que por nosotros nos hagamos esta pregunta: ¿quiénes somos a los ojos de Dios? ¿Verdad? A los ojos de la gente, ¿quién eres? A tus ojos, ¿quién eres? Pero yo creo que lo más importante es entender quiénes somos a los ojos de nuestro Dios. Y bueno, vamos a ver primera de Pedro 2:9, que dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense, aquí dice que nosotros somos un linaje escogido, o sea que Dios nos escogió. Dice que un pueblo, nosotros somos un pueblo que le pertenecemos a Dios. ¿Y para qué nos escogió Dios? Para que proclamemos sus obras maravillosas, ¿verdad? Él quiere hacer maravillas en cada uno de nosotros, maravillas en nuestra familia, y quiere que nosotros, al tener esa experiencia con Dios, nosotros podamos proclamar lo que los demás puedan conocer ese Dios que tú y yo conocemos. Y bueno, aquí hay algo en la palabra de Dios que he estado estudiando durante algún tiempo, y quiero que tú sepas que no todos somos escogidos por Dios. O sea, la palabra de Dios nos dice claramente que no todos fueron escogidos por Dios. Vamos a ver la palabra en Romanos 9 del 11 al 16. Y dice: sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confiar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Es un hecho de que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Es aquí la palabra de Dios está hablando de Esaú y de Jacob, y cómo ellos, aún desde antes de nacer, Dios ya había escogido a un hermano y había desechado al otro. Y aquí dice que nosotros no podemos contender con Dios. Dios decide como Él quiere, ¿verdad? Y dice aquí: la elección no depende del deseo que nosotros tengamos por ser elegidos, sino más bien es un llamado para un propósito de parte de Dios. Entonces es un privilegio entender que no todos han sido escogidos, sino solamente nosotros que estamos escuchando su palabra, que tenemos una pasión en nuestro corazón, que tenemos esa hambre, esa sed. Yo creo que si tú estás conectado viendo este video, yo creo que es porque hay un llamado en tu corazón, porque quieres aprender más de su palabra, y qué importante es entender que tú fuiste escogido. Fíjense, la palabra de Dios en Mateo 22:14 dice: porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchos son los que son llamados, pero solamente poquitos son los que Dios escoge. Imagínate ahí en la escuela, ¿no? Cuando entras a la preparatoria, a lo mejor que si te escogieron para entrar a la universidad, o si no fuiste escogido, a lo mejor, no sé, en un partido, en un equipo de fútbol. Muchas veces, hay veces que cuando nos escogen es algo maravilloso, ¿verdad? Es que sí me escogieron para ese trabajo, es que me escogieron para esa universidad, es que me escogieron para casarme con tal persona. Y cuando no te han escogido, como que dices: híjole, no me han escogido, y viene a veces desánimo a tu vida por no ser una persona escogida. Pero la buena noticia aquí es que Dios te ha escogido, y es un privilegio que tú tienes. Yo creo que Dios quiere que entendamos ese privilegio que tenemos nosotros de haber sido escogidos por nuestro Dios. Y bueno, aquí la pregunta que podemos hacernos es: bueno, yo ya entiendo que Dios me escogió, yo ya me entiendo que no soy del montón, y yo ya entiendo que también Dios no escoge a cualquier persona, pero ¿para qué me escogió Dios? Y bueno, aquí puse algunos puntos que hablan de acerca de por qué nos escogió nuestro Dios. Y el punto número 1 viene en 2 de Corintios 1:22, y dice: y para mostrar que somos suyos nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo. Para demostrar que somos suyos, puso una marca. Entonces, Dios nos escogió
para ponernos una marca, y la marca que nosotros tenemos es la marca del Espíritu Santo. Y aquí fíjense qué interesante esto. Si tú ves una camisa, por ejemplo, una chamarra, te regalan algo y no tiene marca, como que dices, uy, como que no es de muy buena calidad, ¿verdad? O sea, lo que hace la marca es determinar el valor de una cosa. Hay cosas que a lo mejor dices, me voy a tomar esto, pero veo que no tiene marca y como que la dudas, ¿no? O sea, la marca le añade valor a cualquier cosa. Entonces, nosotros vivíamos sin una marca en nuestras vidas, ¿verdad? O a lo mejor con una marca más bien, pero una marca errónea, una marca equivocada. A lo mejor era la marca de que decía, mira, ahí va el borracho, mira, ahí va el mujeriego, mira, ahí va el que está lleno de vicios, mira, ahí va la deprimida, mira, ahí va la mujer que siempre se siente sola, ahí va la enojona, el enojón. Entonces, hay una marca que la gente, la que nos pone, aún desde nuestra familia, ¿verdad? Cuando nacemos, a veces nuestros papás nos ponen algún tipo de marca, nos hacen comparación con nuestros hermanos, o a veces nosotros mismos ponemos una marca en nuestra vida. No sirvo para nada, nunca voy a llegar a ser nadie. Pero fíjense aquí lo que es bien interesante, cómo Dios te pone una marca, y no es cualquier marca. O sea, la marca que Él te pone es la marca de su Espíritu Santo, y la marca hace una distinción en la vida de una persona. Antes nosotros no teníamos marca, éramos sin marca, y ahora tenemos la marca del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. El siguiente punto es que Dios nos escogió para bendecirnos. Y esto lo vamos a ver en Deuteronomio 6, 11 al 12. Y dice, Dios les juró a Abraham y a Isaac y a Jacob que les daría a ustedes esta tierra porque son descendientes de ellos. Así que ustedes vivirán en ciudades grandes y hermosas que no edificaron. Habitarán casas llenas de riquezas que no ganaron, y beberán agua en pozos que no cavaron, y comerán uvas y aceitunas que no plantaron. Fíjense, esto es bien interesante, cómo la bendición de Dios viene sobre cada uno de nosotros. Si ustedes recuerdan, la palabra de Dios dice que nosotros por la fe somos descendientes de Abraham. Entonces, nosotros somos también merecedores de esta promesa que vemos en Deuteronomio 6. Y aquí es bien interesante cómo el Padre nos escoge para llenarnos de bendición. Es como, por ejemplo, un papá, ¿no? Un papá que tiene un hijo, ¿qué es lo que quiere? Pues la mayoría de los papás lo que quieren al tener un hijo es darle, ¿verdad? Es bendecirlo, luego le compran sus juguetes, antes de que nazca ya tienen su cuarto, muchas personas tienen su cama, empiezan a gastar su dinero en ellos, ¿verdad? ¿Cuánto no invertimos en nuestros hijos? Porque a todos nos gusta que nuestros hijos sean bendecidos. Y así Dios, como nuestro Padre, Él nos escogió para llenarnos de sus más ricas bendiciones. De hecho, dice la palabra de Dios en Juan 10:10, que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino a darnos una vida, y una vida en abundancia. O sea, nosotros no éramos hijos de Dios. Los hijos de Dios era el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero Dios, al amarnos tanto y al querer bendecirnos, al escogernos, mandó a Jesús para que entonces nosotros pudiéramos restaurar nuestra relación con Él, y ahora poder experimentar de las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Y cuando Dios nos bendice, la gente misma ve las bendiciones sobre nuestras vidas. La gente te dice, oye, yo te veo bendecido, ¿no? Un amigo le dijo a otro amigo una vez, dice, la verdad, Luis es la persona más rica que conozco. Y dije, pues rica de dónde, ¿no? Pero él me decía, no, es que yo veo tu familia, yo veo a tus hijos, yo veo a tu esposa, yo veo cómo te das tus gustos, yo veo cómo disfrutas de la vida, y yo por eso yo creo que tú eres mi amigo, el más rico. Hace poquito un amigo estaba arreglando un problema de una herencia, y le llegaron unos papeles, y ese amigo no conoce a Jesús. Entonces de repente se me acerca y me dice, Luis, yo quiero que tú me detengas estos papeles. Y le dije, sí, claro, pues te los detengo, ¿no? Y me dice, es que ya sabes que cuando tú haces algo por mí, o esto que estás haciendo me va a traer suerte. Dice, tú sabes, ¿no? Buen karma, buenas vibras, ¿no? Y yo nada más dentro de mí dije, es que ese es el favor de Dios, esa es la bendición de Dios que yo tengo y que las demás personas pueden ver en tu vida, ¿verdad? A lo mejor mucha gente a ti también se te acerca y dice, oye, es que ¿cómo le haces? Oye, es que siempre te veo contento, es que veo tu familia, es que veo que tú eres bendecido, y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, porque la gente al vernos bendecidos, al vernos prosperados en todas las cosas, en salud, en felicidad, en gozo, también anhelan tener esa relación con ese Padre Celestial como tú y yo la podemos tener. La bendición que nosotros tenemos también nos sirve para bendecir a otras personas.
Fíjense, yo tengo un testimonio interesante porque una vez fuimos a Colombia y unos amigos de nosotros nos dieron cierta cantidad de dinero. Fueron más o menos lo que depositamos para una convención, como 11,000 pesos. Y estos amigos nos dieron 3,000 pesos porque iba él y su esposa, y nosotros estábamos pagando lo de yo, mi esposa, yo y lo de los 4 hijos. Entonces, de repente, pues en la cuenta hicimos el depósito, de repente fuimos al banco y se nos devolvió ese dinero en nuestra cuenta, ¿no? Entonces yo dije, híjole, pues creo que no se realizó la cuenta, vamos a averiguar. Le comentamos a nuestros amigos, marcamos por teléfono a Colombia y ahí nos dijeron, ¿saben qué? El pago está realizado, está ya hecho, no se preocupen de nada, ustedes ya tienen sus boletos para que puedan entrar. Entonces pues fue una tremenda bendición porque nuestros amigos se pusieron bien contentos porque les devolvimos ese dinero también que nos habían dado y nos dicen, wow, nos conviene ir con ustedes porque siempre pasa algo así, ¿no? Entonces, fíjense, llegando aquí pues como que yo tenía ese sentir en mi corazón, híjole, no estaré haciendo una tranza, no quiero ir allá a Colombia y de repente no recibir de parte de Dios lo que tiene para mí por haber hecho un fraude o no sé, ¿no? Entonces, leo mi devocional y en el devocional me encuentro con Génesis 44:1 y dice, más tarde José al mayordomo de su casa llena con todo el alimento que les quepa los costales de estos hombres y pone en sus bolsas el dinero de cada uno de ellos. O sea, José les estaba revolviendo el dinero que ellos llevaban a Egipto. ¿Se acuerdan? Sus hermanos iban a ir a comprar comida y José mismo le devolvió el dinero. Entonces, con este versículo, Dios me dejó claro que Él había sido el que nos había devuelto ese dinero porque quería bendecirnos. Entonces, así suceden muchas cosas en nuestras vidas. Cuando nosotros somos escogidos, empezamos a experimentar cosas que también nos ayudan a poder bendecir a las demás personas. Dios nos escogió también, el punto número 3 es, Dios nos escogió también para protegernos. Y vamos a ver Salmo 27, 6 al 7, y dice, tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer a 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Tal vez que veas que le pasa a una persona una cosa, a otra persona le pasa otra cosa, de repente una persona se enferma, y aquí dice, ves caer miles de tu lado y del otro lado a 10,000, dice aquí la palabra de Dios, pero a ti nada te pasará. ¿Por qué? Porque cuando uno está con su papá, está protegido, ¿verdad? Yo no voy a dejar que le peguen a mi hijo estando yo con él. Él siempre cuando está conmigo va a estar protegido porque yo voy a hacer hasta lo imposible por cuidarlos o por protegerlos. ¿Okay? Bueno, vamos a ver el punto número 4. Dios nos escogió también para darnos un trato especial. Y aquí encontré una versión del Salmo 23, a lo mejor tú ya conoces este salmo, a lo mejor te lo sabes de memoria, pero encontré una versión que es la traducción lenguaje actual y dice así, Salmo 23:5, aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Que cuando tú eres hijo de Dios, cuando tú fuiste escogido por Dios, Dios te dice que tú tendrás un trato especial. Y vamos a ver la palabra de Dios en Éxodo 11:7, que habla acerca del pueblo de Israel. Dice, pero en lo que se refiere a Israel, se trate de personas o de animales, ningún perro les ladrará para que ustedes reconozcan que el Señor ha tratado de modo diferente a los egipcios que a los israelitas. Fíjense, si ustedes recuerdan esta etapa de la palabra de Dios, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, era el pueblo que Dios cuidaba, Dios protegía, y Él hacía una diferencia muy grande entre este pueblo que entre los demás pueblos. Y aquí la diferencia de la que está hablando es entre Israel y el pueblo de Egipto. Si ustedes recuerdan las plagas que Dios mandó al faraón, estas plagas eran, por ejemplo, piojos, ¿no? Dice que todo el pueblo se empezó a llenar de piojos. Imagínense, no sé si ustedes han tenido a lo mejor algún hijo con piojos. Nosotros en una etapa en la escuela de repente se empezaron a contagiar de piojos los niños y era un caos. Mi esposa estaba vuelto a loca ahí, compramos peine, compramos champú y gracias a Dios podemos erradicar eso, ¿no? Pero imagínense llenos de piojos todo el pueblo de Egipto, imagínate ahí rascándose todo el tiempo la cabeza, o sea, yo creo que es una desesperación impresionante, pero aquí lo interesante es que el pueblo de Israel no tenía ni un solo piojo. O sea, imagínenselos ahí en la calle,
Todos los de Egipto rascándose la cabeza y el pueblo de Israel caminando como si nada, ¿no? Ahora también dice la palabra de Dios que Dios mandó moscas. Imagínense una inmensidad de moscas, imagínense, no podían yo creo ni ver con tanta mosca, pero en donde estaban los israelitas, ellos podían ver, no había moscas, estaba todo libre, pero en el pueblo de Israel lleno de moscas. Luego también Dios mandó una plaga de ranas, imagínense, ranas por todos lados, imagínense el faraón, toda la gente de Egipto ahí en sus camas, brincando las ranas, unas muertas. No sé si tú has sentido una rana, cómo se siente pegajosa, horrible, ¿no? Hay unas ranas que son, pues sí, horribles, ¿no? Se siente, al tocarlas, se siente ahí como babosito. Imagínate ahí en tu regadera, las ranas en el baño, en tu casa, en la cocina, y todo lleno de ranas. Y volteas para donde está el pueblo de Israel y ni una sola rana, ¿no? Todos libres, contentos. Dice también la palabra de Dios que mandó úlceras también. Mandó úlceras sobre el pueblo de Egipto. Imagínate toda la gente ahí con todas las úlceras en su piel, toda la enfermedad ahí. Y también el pueblo de Dios sin nada de úlceras, ¿no? La peste en el ganado también, imagínense todos los animalitos. Esto nos habla del área económica, que el pueblo de Egipto pues estaban sus ganados sufriendo, no había dinero porque pues ellos también se mantenían de sus ganados, todos esos ganados con peste. Imagínense todas esas langostas volando. Imagínense también, dice la palabra de Dios, que en el pueblo de Egipto había oscuridad, pero en el pueblo de Israel había una luz, era una luz que alumbraba de parte de Dios cada casa, era una luz sobrenatural. Imagínense la luz tremenda que no podían ni ver. No sé si también te has quedado sin luz, también se siente como impotencia porque no ves nada. En ese tiempo pues no podían, yo creo que no se podía prender una lámpara, algo, porque dice que ni siquiera podían ver a la persona que estaba cerca de ellos. Y el pueblo de Egipto, imagínate los de Egipto volteando al pueblo de Israel y viendo en las casas ahí esa lucecita, viendo ahí todos contentos, alegres. Dice la palabra de Dios también que la última plaga fue muerte. Imagínate al pueblo de Israel, hay todos los muertos, los primogénitos. Imagínate el gemir, el llorar, todo lo que estaba sucediendo. Y el pueblo de Israel dice que tenían fiesta, que estaban celebrando, estaban cenando ahí en sus casas, estaban durmiendo cómodamente. ¿Tú crees que Dios no hace diferencia entre los que son hijos y los que no son hijos? Entre los que son su pueblo y no son su pueblo. Pues Dios te dice el día de hoy que Él te escogió, que tú eres parte de su pueblo y que Él hace diferencia. A lo mejor se han burlado de ti, a lo mejor te han criticado, a lo mejor te han dicho muchísimas cosas, pero ellos ven la mano de Dios sobre tu vida, ellos ven que eres una persona bendecida, ven que tú tienes una marca especial que ellos no tienen, ven un favor especial que tú tienes en tu vida que ellos no lo tienen. Fíjense, la palabra de Dios en Lucas 14:10 dice algo bien importante. Dice: cuando te inviten, lo mejor será que te sientes en el último lugar. O sea, aquí está hablando de una fiesta. Cuando te inviten, lo mejor será que te sientes en último lugar. Así cuando venga el que te invitó, te dirá: amigo, ven acá, aquí hay un mejor lugar. Así recibirás honor delante de todos los demás invitados. Aquí Jesús está dando una parábola, ¿verdad? Cuando te inviten, siéntate hasta atrás, porque entonces va a llegar tu amigo que te invitó y te va a decir: amigo, pasa hasta adelante, y entonces vas a ser honrado delante de todos. O sea, Dios busca ese trato especial, Dios busca que seas honrado, pero dice también un poquito antes que si tú te sientas hasta enfrente, o sea, si tú buscas la honra, entonces va a llegar el amigo y te va a decir: pásate por favor atrás, porque hay alguien más importante que tú, y entonces vas a pasar vergüenza. Entonces Dios nos da un trato especial, pero nosotros no tenemos que ir tras ese trato especial. O sea, no podemos envanecernos, no podemos sentirnos mayores que los demás. De hecho, dice la palabra que nosotros veamos a los demás como mayores a nosotros mismos, pero sí quiere bendecirte y sí quiere darte ese trato especial, pero es algo que Dios hace contigo. Dios es algo que te lo da, tú no tienes que estar tras eso ni buscándolo, pero Dios quiere que tú lo poseas, porque Dios hace diferencia entre los que son hijos y los que no son hijos. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la historia de Abraham, dice la palabra de Dios que Él le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y yo te llevaré a una nación grande, ¿no? Yo te haré una nación grande. Dice que Abraham se llevó a su sobrino Lot, y dice que estuvieron en una tierra viviendo los dos hasta que sus ganados y todo empezó a crecer. Fíjense aquí cómo Lot era bendecido por estar por su tío Abraham. Dice que los dos empezaron a ser muy bendecidos. Pero llegó un momento en que hubo conflictos
porque los dos empezaron a crecer tanto que ya no cabían en el mismo lugar. Entonces Abraham le dijo a Lot, le dijo, creo que llegó el momento de separarnos. Tú escoge el lugar que tú quieras y yo escojo el resto, ¿no? Y dice la palabra de Dios que Lot vio una llanura así con bebederos, arroyos, que vio un lugar muy bonito para sus ganados, un lugar muy hermoso, y obviamente pues fue el lugar que él escogió. Y entonces Abraham se quedó con el lugar que estaba seco, que estaba estéril, que a los ojos de los demás pues no valía nada. Pero dice la palabra de Dios que Abraham fue bendecido, fue lleno de poder, fue empoderado, fue bendecido, tuvo muchísimos ganados. Dice que se hizo riquísimo en todo lo que hizo. Fíjense, era porque la bendición no dependía del lugar donde él estaba. La bendición dependía de con quién él estaba. Y muchas veces a lo mejor tú dices, bueno, pero ¿cómo Dios me va a bendecir en este negocito? ¿Cómo Dios me va a bendecir en esta empresa donde llevo 10 años y no he crecido? ¿Cómo Dios me va a bendecir en este lugar, en esta ciudad? Yo tendré que irme a lo mejor a Estados Unidos para que me vaya mejor. Yo tendré que irme a otro lugar en esta ciudad, como en esta casa, con esta familia. Pero Dios te bendice no por el lugar donde estés, sino porque Él está contigo. Y así fue como le pasó a Abraham. De hecho, dice la palabra de Dios que Lot le empezó a ir muy mal en esa tierra y se empezó a acercar hacia Sodoma y Gomorra, y ahí fue donde tuvo toda su perdición. O sea, Lot, al separarse de Abraham, su tío, dice que le empezó a ir mal. O sea, la bendición la tenía en Abraham, y por causa de Abraham él era bendecido. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la historia de Labán, el tío de Jacob, dice también que no lo dejaba de ir de su tierra porque él sabía que por causa de Jacob era bendecido. También en la historia de José el soñador, a donde él iba cuando estaba con Potifar, también Potifar era muy bendecido por causa de José. Imagínense, Potifar era un guerrero, Potifar era una persona de alto nivel, ¿no? Estaba en el gobierno en Egipto, y dice la Biblia que él era bendecido por causa de su sirviente. O sea, lo que hacía José era un trabajo de sirviente. Pero Potifar se daba cuenta que al estar con su sirviente, él era bendecido en todo lo que hacía. Y hace algún tiempo estuve platicando con un amigo que me dio un testimonio de cómo cuando él llegó a los pies de Dios, dice que él llegó a su iglesia, estaba muy contento, había tenido un encuentro con Dios, estaba muy agradecido con Dios por haber cambiado su vida. Y dice que él fue a renunciar a su trabajo, él trabajaba en una empresa de paquetería. Y dice que cuando fue a renunciar a su trabajo para servirle a Dios de tiempo completo, en el trabajo le dijeron, mira, es que no sabemos qué pasa, pero cuando tú no estás aquí, nos empieza a ir mal. Mira, si quieres no vengas a trabajar, te vamos a seguir pagando, pero lo que sí queremos es que sigas estando aquí. O sea, ven de vez en cuando, visítanos, nosotros vamos a seguir pagando, pero reconocemos que cuando tú estás aquí pasa algo especial. Entonces fíjense qué interesante, ¿no? El que la gente reconoce que tú y yo tenemos algo muy especial, que Dios está con nosotros, que Dios nos bendice, la gente ve esa marca, la gente ve ese favor en nuestras vidas. Y bueno, por último yo quiero compartirles un versículo. He estado orando y Dios me puso esta palabra para tu vida, para que tú la creas, para que la recibas y para que puedas experimentar las cosas que Dios tiene para ti, porque tú eres un escogido, tú eres una escogida de Dios. Dios te escogió para cosas grandes. Y vamos a ver el Salmo 37:19. Y este salmo dice, en tiempos difíciles serás prosperado, y en épocas de hambre tendrás abundancia. Repítelo conmigo, en tiempos difíciles la palabra de Dios dice que yo seré prosperado, y en épocas de hambre la palabra de Dios dice que yo tendré abundancia. A lo mejor estás pasando por un tiempo difícil, no sé en qué área en tu vida, pero Dios te dice que ahí es donde Él va a prosperar tu vida. A lo mejor estás pasando épocas de hambre, a lo mejor la economía ha escaseado en tu vida, pero Dios te dice, yo te escogí para darte abundancia, yo te escogí para que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Precioso Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por cada persona que esté escuchando este mensaje. Precioso Dios, Señor, si ellos no se sentían escogidos por ti, Señor, tú pones ese sentido de pertenencia, Señor, como dice Primera de Pedro 2:9, Señor, ellos son linaje escogido, Señor. Precioso Padre, gracias, Señor, porque tú has puesto una marca sobre la vida de cada persona que ha estado escuchando este mensaje, Señor, y esa marca, Señor, que ellos tienen, que los distingue a donde quiera que ellos van, es la marca del Espíritu Santo sobre sus vidas. Dios te dice, yo te he escogido para protegerte, tú estás protegido por mí, ninguna plaga tocará tu morada, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Dios te dice, yo te he escogido para bendecirte, casas que no construiste tendrás, tierras que no plantaste son las que tendrás, comida que no cocinaste es la que comerás, porque Dios está contigo y Dios te dice que tú tienes un trato especial de parte de Él.